Experimento vida estoica, día 9. Bueno, casi ya día 10, porque son como la 1 de la mañana aquí en Talavera de la Reina. Este es el lugar donde estoy impartiendo el programa de excelencia para personas en desempleo. Y bueno, hemos acabado hace un rato, yo me he quedado un poco más trabajando. Y hoy ha sido un día interesante, hoy ha sido el día de la pregunta, hoy ha sido un día de mucha confrontación, donde he tratado de mantener mi espíritu estoico al máximo y darme cuenta que era todo aquello que podía controlar y lo que no, y en muchos de estos casos lo que no puedes controlar son las personas que participan aquí, casi 25 personas, en las cuales cada uno tiene una forma de ser, una forma de actuar, unos sesgos, una historia detrás, y te toca gestionar y controlar muchas emociones, o no controlarlas, o te toca gestionar y liderar y encaminar mucha energía, muchas emociones, muchas reacciones, y es en estos momentos donde creo que es importante aplicar uno de los mantras que yo me repito a mí mismo a diario desde hace mucho tiempo, y es: dame lo que quieras, llévate lo que te plazca. Esto me permite dejarme y abandonarme a estas personas en el más puro sentido de la palabra, ¿no? Y en el más puro sentido de lo que ocurre aquí, y es que, o sea, esto es lo que hay, esto es lo que tienes, haz lo que quieras, sin tener ninguna rotura de valores o principios. ¿Por qué? Porque creo que la parte importante aquí es saber hasta dónde puedes llegar aplicando la parte que más efectiva que encuentro, que es, tiene dos partes. La primera es: nada es personal. Cualquier confrontación, cualquier frustración, cualquier angustia, cualquier momento de estrés, cualquier ataque frontal no es personal, es única y exclusivamente el trabajo que yo tengo que hacer aquí para que cada una de esas personas ande en la excelencia personal y profesional, y sobre todo hoy, en el primer día, rompan o consigan primero divisar el enemigo, que es la mentalidad inadecuada, para poco a poco ir martilleándolo hasta que al final del día conseguimos romperlo a base de mucho esfuerzo, de mucha tensión, de mucha densidad, de mucha intensidad, y finalmente pues creo que lo hemos acabado consiguiendo, a pesar de que una persona ha abandonado, me lo ha dicho que no podía más, y otra persona al final de la sesión ha dicho que mañana no vendría. Son lances de un programa y de una forma de actuar que para nada es personal, pero el problema viene cuando tú te lo tomas personal, cuando es para ti personal un juicio, un ataque, una confrontación. Es simplemente el trabajo que necesita ser hecho, porque si no ponemos emoción negativa o juicio en la forma que otra persona actúa con nosotros o nos trata, o trata de anularnos, o se refiere a nosotros y lo hacemos como algo personal, es entonces cuando no podemos soportar la presión, porque creemos que todo el tiempo, porque creemos en todas las ocasiones que ocurra este tipo de interacciones, que va con nosotros, que hemos hecho algo mal, que no estamos encajando, o que la otra persona la tiene tomada con nosotros. Y no es así. Nada es personal. Porque si es personal, no puede realmente, sobre todo en este caso, hacer un trabajo realmente ecuánime, que es donde realmente puedes impactar a la gente. Cuando yo ahora mismo que recoja el ordenador y me vaya para el hotel donde me estoy quedando, aquí en el centro de Talavera de la Reina, voy a poder dormir tranquilo, voy a poder actuar con normalidad, porque no me llevo nada aquí, ni aquí. Simplemente me lo llevo en el propio espíritu de dar lo que sé que tengo mejor a las personas
de una forma que no es personal, porque si lo hiciera personal estaría continuamente entrando en ataques, en rencillas, en juicios, en sesgos y estaría en completa disonancia emocional y espiritual y sobre todo en completa disonancia con todos los participantes y sobre todo conmigo, que es con quien sé que tengo que estar completamente alineado para poder producir el mejor resultado posible. Así que pensamiento estoico y aprendizaje estoico para mí no es de hoy, pero el que puedo aplicar hoy es: nada es personal, porque en el momento que lo sea, no podremos hacer el trabajo. Este es el precio que hay que pagar, que era la segunda parte de este aprendizaje. Todo tiene un precio. Venir aquí tiene un precio. Nada se consigue por nada. Incluso esta propia ecuanimidad que trato de mantener y esta propia actitud que trato de aplicar cada día tiene un precio. Y es un precio, es el desapego completo. El dejar atrás cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el lograr esta ecuanimidad y el tratar de ser tan, digámoslo, aséptico o neutro en emociones, en decisiones, en personas, hace que dejes atrás también cosas que a veces podrías echar de menos, pero en realidad no lo echo de menos, porque es un proceso natural que he entendido que nada me pertenece excepto mi capacidad de razonar, mi espíritu, mis emociones, y mi capacidad de tomar decisiones y elegir. Esto es algo que he aprendido y que estoy profundizando en estos 50 días de estoicismo. Así que hoy ha sido un día interesante porque ha sido un día en el que ha habido absolutamente de todo. Desde personas que se han ido hasta personas que he invitado a irse, mucha acción, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la noche, y donde aplicar el estoicismo en momentos en los que estás en continua interacción y en continuo lance con las personas requiere echarte hacia atrás bastantes veces. Incluso la parte más importante en la que me he dado cuenta y que es la pregunta con la que voy a acabar, y es: ¿de qué regalo no estoy viendo en lo que está sucediendo, que se me está escapando y con el cual estoy reaccionando y no observando? Es decir, la pregunta es: ¿qué regalo no estás viendo cuando sucede algo que es una adversidad o un fracaso, te gana, te sobrecoge o te sobrepasa? ¿Cuál es el regalo que no estás viendo? Soy Isra García y este es el Experimento Vida Estoica.